Entonces, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre el nuevo contenido, pero antes de partir, algunas informaciones, como recordando de que el certamen por calendario del aula, que está en el sistema, está contemplado para la próxima semana, va a ser el día jueves, y la forma de actuar va a ser la siguiente. El contenido que entra es el que habíamos nombrado hasta la semana pasada, que hoy día vamos a volver a repasar, que es campo eléctrico, y hasta esa parte se contempla el certamen. El miércoles, disculpen, que nosotros tenemos clase los miércoles. Entonces, el último día de la semana, que es el día miércoles, vamos a tener el certamen. Recuerden que tienen una tarea que entregar grupal, que la fecha límite es este fin de semana, para que lo tengan en consideración. Y mañana es el segundo control. ¿Cómo va a ser el sistema? De la siguiente forma. El contenido para el certamen, vuelvo a decir, ya se pasó. Hoy día solamente vamos a volver a reforzar con algún tipo de ejercicio lo que es campo eléctrico. Y hasta esa forma entra para el certamen. El control de mañana es solamente de la ley de Coulomb. El control que tenemos mañana. El control, igual que el anterior, tiene un plazo límite de un día. Eso quiere decir que se habilita desde la hora de clases hasta, o desde la mitad de la clase se va a habilitar, hasta el día viernes, a las 10 de la noche. Tiene contemplado media hora, igual que el anterior, en el cual hay un par de preguntas que ustedes tienen que poder resolver. Y ese control, vuelvo a decir, es solamente de ley de Coulomb. Por otra parte, entonces, hoy día vamos a pasar contenido que es a reforzar el contenido que es campo eléctrico. Y mañana, en la clase, la primera mitad de la clase, vamos a hacer un resumen general de qué es lo que hemos visto, nombrar, explicar cuál era la importancia de todo lo que hemos visto en la unidad, desde vectores, desde la primera clase hasta ahora. Y la próxima semana, el día martes, un día antes del certamen, solamente resolver algún tipo de duda y hacer un resumen general, algún tipo de ejercicio. Y el día miércoles, el certamen. La diferencia que tiene un certamen con un control es que solamente se toma en horas de clases. No es como el control que tienen más de un día cuando ustedes lo quieran hacer y lo pueden repetir más de una vez. Recuerden que el control tenía hasta 3 veces uno lo podía dar, pero por cada vez que lo daba perdía un puntaje. En el caso del certamen es solamente una vez y se habilita en horario de clase. Solamente se toma en horas de clase. Por ese motivo, si llegan a faltar o tienen algún problema, se entiende que algún problema es que se corta el internet o la luz o algo familiar, alguna enfermedad, algo por el estilo, eh, tienen que informar lo antes posible al jefe de carrera con copia a mí, explicando la situación de por qué se falta y a qué otros ramos también faltaron, porque sería raro que solamente faltaran a ese. Entonces, para que lo tengan en consideración y no se preocupen, si llega a cortarse la luz y eso, hasta que pueda volver, ahí recién informan. No es que informen inmediatamente si es que faltan, porque no se puede. Pero tienen que informar lo antes, cuando pueda, lo antes posible. ¿Ya? Recuerden que todo el contenido ha sido subido, se puede verificar en las clases de los videos por el canal de YouTube para que lo puedan ver. También en el aula el fin de semana voy a subir los links al aula de todos los videos, pero bastaba con que se suscriban y les llegue la información y pueden ver todos los videos. ¿Alguna duda con lo explicado? Profe, entonces Sí. el control es desde el miércoles hasta el viernes. Desde el miércoles hasta el viernes, sí. El control de ley de Coulomb, que es mañana. ¿Cuánto resta? No me acuerdo, eran como en el último, fueron como 10 puntos o algo así por el estilo. Voy a revisar. Ahí uno puede modificar eso, pero se tiraba penalización. Ejemplo, si tú das el primer control la primera vez y sacas ahí un 70, mucha gente lo volvía a dar pensando que se repetían las mismas preguntas y se dan cuenta que no y penalizaba. Pero aún así guarda la mejor nota. Ejemplo, si en la primera vez te sacaste un 30, en la segunda un 70 y en el tercero un 40, te guarda el 70. Ese por lo menos yo habilité eso, que guardara la mejor nota.
¿Ya? La idea igual es que estudien, pero doy esa posibilidad. Y el certamen, vuelvo a decir, no es de esa forma. Se da una sola vez y es en horario de clase. Yo habilito, aviso, todos se meten y yo voy a estar en Zoom igual que ustedes por si tienen alguna duda y van contestando lo que les aparece, las preguntas. Y de la misma forma, son preguntas generadas de tal forma que yo hago que el certamen no sea el mismo, sea la misma pregunta, pero los números son aleatorios. Entonces no van a tener la misma respuesta. ¿Alguna otra duda? Entonces, podríamos comenzar hablando de volver a explicar lo que era el campo eléctrico. Lo que habíamos referido en sí era que nosotros al tener esta partícula, sea positiva o sea negativa, era la carga, era la información que tenía esta partícula. Y esta partícula, nos damos cuenta que al hecho de estar acá en el espacio, generaba lo que nosotros decíamos que era como el campo. Y en este caso, el campo eléctrico, que era la forma de interactuar con otras cargas. Pero por defecto, por estar ella sola, ya generaba un campo. Al momento en que nosotros ingresábamos otra partícula, se generaba una interacción. O se atraían o se repelen dependiendo de las cargas. Y esta carga que se está moviendo siente a la Perdón otra. por interrumpirle, pero ¿Sí? creo que tiene gente esperando a entrar. Ah, sí. Ahí. Ya. Entonces, gracias. Para los que llegaron recién, está todo grabado, todo lo que se habló. Al final de la clase voy a volver a explicar en resumen de lo que se habló al principio, para que se queden hasta el final para que vean, ¿ya? Para que no se preocupen, todo lo importante lo voy a volver a repetir después. Entonces tenemos esta partícula, la original, la primera, que estaba sola, y esta partícula generaba un campo. Entonces, este campo es la forma en cómo la partícula interactúa con el medio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una partícula en el espacio? Y dependiendo de su carga eléctrica, positiva o negativa. Ahora, al yo interactuar con otra partícula, nos dábamos cuenta de que habían dos conceptos, que uno era la fuerza y el otro era el campo. El campo es que es una sola partícula por sí sola, que no depende de las otras. Y la fuerza es la interacción entre dos o más partículas. Habíamos dicho que la fuerza, anteriormente, estaba descrita por la ley de Coulomb, y el campo, que era la última clase que habíamos visto, el campo eléctrico, tenía una similitud con lo que era la ley de Coulomb. La diferencia es que el campo solamente necesitaba como información la partícula que lo generaba. Entonces era la partícula que genera este campo por la constante de Coulomb y a la distancia a la que estamos respecto a esa partícula. ¿Por qué? Si yo tengo una partícula acá y esta partícula genera un campo y yo soy otra, le voy a poner color, ahí suponiendo que va para toda la dirección el campo, y yo soy otra partícula, yo no voy a sentir de la misma forma el campo si estoy muy cerca o estoy muy alejado. Mientras más cercano, más fuerte va a ser, y mientras más alejado va a ser más imperceptible. Entonces, el campo por eso depende de la distancia, pero inversamente proporcional. Porque a medida que se hace más pequeño, este término se hace más grande, está dividiendo. Entonces, algo dividido por algo muy pequeño, el resultado es muy grande. Mientras que el R, que es esta distancia entre las dos partículas en este caso, es muy grande, el 1 partido por algo muy grande tiende a 0. Entonces habíamos hablado de eso, de cómo se calculaba el campo. Y la diferencia que tenía con la fuerza eléctrica, que era la de Coulomb. Porque la fuerza eléctrica se parece al campo, es el campo que genera una partícula, pero en relación a la otra. O lo que habíamos escrito así, Q1 por Q0 dividido por R cuadrado. Que era la interacción entre las dos cargas. Para eso vamos a hacer un ejemplo y vamos a considerar lo siguiente. Vamos a
A ver, déjeme pensar un poco. Consideremos que tenemos dos partículas. Y para eso voy a escribir los ejes. Uno acá, el eje X y el eje Y. Y vamos a poner las siguientes partículas. Una la vamos a poner en el 0, 0. Vamos a llamarla Q1. Y la siguiente la vamos a poner 1, 2, 3, 4. En el 4, 0. Y la vamos a llamar Q2. Este es el 1, 2, el 3 y el 4. Y nosotros, como observador, como vamos a medir con ciertos instrumentos o vamos simplemente a observar, los vamos a situar en este punto, en el 1, 2, 3. Entonces, la carga 1, vuelvo a decir, la posición que tiene es la coordenada 0, 0. Y el valor que le vamos a considerar va a ser que el Q1 sea 8 nanocoulombs. Mientras que la Q2 tiene como coordenada, por lo que vemos en el dibujo, en la representación del gráfico, la coordenada 4, 0. Y el valor que tiene esta carga la vamos a considerar como 12 nanocoulombs. Y nosotros, como observador, el observador no tiene carga, porque nosotros no tenemos carga, o no la vamos a considerar, pero tenemos una posición. Y la posición es en la coordenada 0,3, ya que lo encontramos en el valor 0 del X y coordenada Y igual 3. Y queremos calcular el campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta carga Q1 genera un campo. Vamos a checar de esta forma. Genera un campo en todas las direcciones. Genera un campo que se siente en todo el espacio. Entonces nosotros que estamos en todo acá lo vamos a sentir. Pero tenemos que calcular el del Q1. Ese campo que genera el Q1. Hasta acá, hasta esa distancia. Y a la vez también hay otra que es la Q2. Y también la vamos a sentir. Entonces tenemos dos campos que vamos a sentir. Por eso cuando calculamos el campo total es la suma, porque por cada una se va a generar. Entonces, y lo que tenemos que ser capaces de poder calcular. Para eso, podríamos entonces decir que el campo de la carga 1 va a ser simplemente la constante de Coulomb por la carga 1 dividido por R cuadrado. Y el valor del campo 2 va a ser simplemente la constante por el campo 2 por la distancia, vamos a poner distancia 1 y distancia 2 porque no son las mismas. La distancia de la carga 1 a nosotros no es la misma que la distancia de Q2 a nosotros. Son distancias distintas. A esta lo vamos a llamar R1 y a esto le vamos a llamar R2. El problema es que los campos, igual que las fuerzas, son vectores. Tienen una dirección. El campo de la carga 1 va hacia arriba, porque va desde este punto hasta ese punto, entonces va en esa dirección, pero de la carga 2 va en esta dirección. Entonces, sobre todo la Q2 hay que descomponerla, porque está en las dos, está en diagonal, mientras que la de Q1 no está en diagonal, está en una coordenada. Entonces habría que calcularla. ¿Qué significa? Que la de la carga 1, que es la verde, que habíamos dicho, esta se puede descomponer en dos coordenadas, como habíamos visto en vectores, en la coordenada X y en la coordenada Y. Pero la coordenada X va a ser 0, porque no tiene valor en el horizontal, solamente va hacia arriba o hacia abajo, pero no va hacia los lados. Por eso en el X es 0. No tiene la proyección, no se descompone. Y todo el campo que hemos calculado, este constante por Q1 R cuadrado, solamente va a tener coordenada en el campo en la dirección del hacia arriba, positivo. ¿Cuánto vale la constante? Hay que recordarse ahí cuánto vale la constante, que es
8.99 aproximado por 10 elevado a la 9. 99 por 10 elevado a la 9 de Coulomb por la carga 1. Y la carga 1 habíamos dicho que tiene un valor de 8 nano, que es un 10 elevado a la menos 9 Coulomb. Por eso es importante que uno entienda, porque uno tiene miedo. ¿Por qué siempre es nano Coulomb? ¿Por qué el problema? Porque para el campo lo soluciona todo. Porque al ser nano Coulomb se va con la constante, con el valor del exponente. Ese 10 elevado a la 9 de la constante elimina el 10 elevado a la menos 9 y queda un 1. Y es simplemente multiplicar 8 por 8. Pero hay que dividir aproximadamente por R. ¿Y cuánto vale la distancia desde acá hasta acá? Vale 3 y está al cuadrado. Y eso en la calculadora, si nosotros lo reemplazamos, lo va a dar 7,99 newton partido en Coulomb, que son las unidades que tiene el campo. Lo habíamos dicho en la última clase. Entonces calculamos el valor del campo, de la carga 1. Va en la dirección Y y es exactamente el del total, porque es la única componente que tiene. Ahora podríamos hacer exactamente lo mismo del campo 2, pero el campo 2 está en diagonal. Entonces hay que descomponerlo. Uno para el eje X y uno para el eje Y. Eso quiere decir que va a tener dos valores. Uno va a ser el campo 2, pero en el eje X, y otro va a ser el campo 2 en el eje Y. Y los tenemos que calcular. Y ahí está el problema. En la magnitud la podemos calcular. El valor total se puede calcular. El valor total del campo, si solamente los preguntan, y eso es lo que queríamos calcular, el valor del campo total, no habría problema, porque sería simplemente la constante, que es 8,99 por 10 elevado a la 9 Coulomb, Newton por metros cuadrados partido en Coulomb, que es la unidad Coulomb cuadrado, la de la constante, por la carga 2. Y la carga 2 es 12 nanocoulomb. Y la distancia ahora es esta distancia que está acá. ¿Y cómo la calculamos? Por Pitágoras. Porque sabemos cuánto vale este cateto, que era 3, y sabemos cuánto vale ese cateto, que es 4. Entonces este cateto, por Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es igual a 5. Y acuérdense que está al cuadrado. Entonces es 5 al cuadrado. Y ahí tenemos la distancia. Si nosotros reemplazamos, y recuerda que está en nanocoulomb en el 12. De nuevo lo reemplaza y lo soluciona ese gran problema de los exponentes. Y este resultado, si yo multiplico aproximadamente 9 por 12, me estaría dando 108, dividido en 25, aproximadamente me tendría que estar dando 4.3132. Vamos a 32. 4.32 newton partido en Coulomb. Pueden usar la calculadora y corroborar. Pero es el valor de la magnitud, es el número. Es el número del resultado. Pero yo no sé en qué dirección va. No sé si va en la dirección X o en la dirección Y. Y por eso hay que descomponer. Entonces voy a dibujar en el campo rojo. Nosotros somos el observador, lo vamos a pintar de azul. Nosotros somos el punto de observación. Y hay que recordar que siento dos campos. Uno el campo 1, que solamente va en el eje Y, pero hay un campo que va en esa dirección, que es el campo 2. Y ese campo 2 yo lo tengo que descomponer. ¿Por qué lo tengo que descomponer? Porque es la única forma de sumarlo con el campo 1, porque no vamos en la misma dirección. Entonces, por vectores, si no van en la misma dirección, habíamos dicho que había que descomponerlo, calcular la proyección. Pero para poder calcularlo necesitamos saber el ángulo. Y ese es lo que tenemos que calcular, el ángulo que hay. Para eso tendríamos que fijarnos que tenemos los catetos, el 4 y el 3,
y simplemente podríamos usar el arco tangente o el arco seno o el arco coseno, como habíamos dicho en la clase de vectores. Entonces, si tengo el seno del ángulo, o tengo el coseno del ángulo, o tengo la tangente del ángulo, tengo que recordar. Vamos a decir que esto es teta. Entonces, el seno es el cateto opuesto, que sería 3 dividido en 5. El coseno sería 4 dividido en 5 y la tangente sería 3 dividido en 4 por los catetos opuestos y adyacentes del triángulo rectángulo. Y con esos valores yo puedo calcular el ángulo, pero lo vamos a dejar simplemente ahí. El 3 dividido en 5 me da 0.8. El 4.5 me estaría dando 0.6. ¿Por qué los dejo ahí y no me preocupo del ángulo? Porque para poder calcular, ejemplo, voy a borrar porque este ángulo ya no lo vamos a usar, sino que vamos a usar este de acá. Para yo calcular el eje X, que sería este eje que está acá, esa componente, que sería la componente X del campo 2, dividido por el campo, que sería la hipotenusa, se corrió, que sería como la hipotenusa, va a ser exactamente por ecuación el coseno. Eso quiere decir que la componente X va a ser el valor de la magnitud, que ya la calculamos, por coseno. ¿Y cuánto vale en este caso el coseno? Sería... y aquí me equivoqué los valores. Que ahora estoy corroborando con la calculadora. Este es 0.6 y este es 0.8. Estaban al revés. Entonces, yo puedo ahora, y aquí tendría que poner despejar y me daría coseno de teta. La componente X va a ser simplemente la magnitud, que era 4.32 por coseno de teta, que sería 0.8. Sí, disculpen, ahí me había calculado. Entonces tenemos la componente X. Es 4.32 por 0.8. Eso me estaría dando 4.32 por 0.8. 3 aproximadamente 3.46. ¿Pero en qué dirección va? Va hacia la izquierda, negativo. Hay que recordarse que ahí hicimos una aproximación. Va a la izquierda, los valores negativos del X. Y podría ser exactamente lo mismo, pero para el eje Y. Y para el eje Y, yo podría decir que es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto partido por la hipotenusa es igual a seno de teta. Y por eso no es necesario calcular el ángulo. Nunca me están preguntando cuál es el ángulo. Pero sí tengo que saber cuánto vale el seno y el coseno. Y ese triángulo pequeñito, para que algunos todavía tengan la duda, este triángulo pequeño es congruente al grande azul, porque tiene exactamente el mismo ángulo. Por eso puedo hacer eso. Del triángulo grande, yo puedo calcular la relación, las proporciones, para poder calcular las proporciones del triángulo pequeño. Y de esa forma yo podría decir que la componente Y del campo 2 va a ser el campo 2 por seno de teta. Y eso va a ser 4.32 por 0.6. 4.32 por 0.6. 2,59 aproximado. Positivo porque va hacia arriba. Entonces tengo los resultados finales. ¿Qué es lo que tengo como resultado final? Del campo 1 tenemos lo siguiente. Que la componente X del campo 1 era 0, porque no va hacia los lados, solamente va hacia arriba. Y la componente Y del campo era el campo, en la misma dirección, que era 7.79. 7.99. ¿Ya?
Mientras que la del campo 2, y esto es Newton partido en Coulomb. La del campo 2, el campo 2 se descompone en dos, en el X y en el Y. El X lo dio como resultado negativo porque va hacia la izquierda, 3.46. Mientras que el Y va hacia arriba, positivo, 2.59. Y ahora que tenemos los valores, podemos calcular el campo total, lo que siente el observador, de la suma de los dos campos. Tenemos que sumar los X con los X, como lo hacíamos antes con los ejemplos de vectores, que me daría como resultado menos 3,46 en la componente X, o el Y tongo, o el X tongo, más, voy a dejar en naranjo, más la componente en el eje Y de los dos campos, que sería 7.99 más 2.59. Y eso lo estaría dando como resultado 10.58 en la dirección Y. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el valor, el resultado total del vector, lo tenemos descompuesto. Y habíamos dicho que si lo tenemos descompuesto también podemos calcular la magnitud, el resultado final de la magnitud. Y la magnitud, el resultado del campo total, sería sus componentes al cuadrado, el X y el Y al cuadrado. Vamos a ver que este es el Y y este es el X. Si tienen algún problema, así me refiero que todavía les complica un poco esto de descomponer y sumar vectores, les recomiendo que también en el mismo canal revisen los videos que son del MAT 060, porque ahí se hicieron descomposición de vectores y también hice un video sobre descomposición de vectores. Ahí pueden ojear y hay un video muy específico que hice sobre descomposición y sobre vectores. Por lo mismo, porque es lo más normal que tengan problemas, si es que los tienen todavía. Entonces podríamos reemplazar en la calculadora los valores, los va a dar 3.46 al cuadrado, que sería 11.97. Ahí lo eleve al cuadrado, más el 10.58 al cuadrado, ya estaría dando 111,94 aproximado. Y después tendríamos que sumarlo ya en raíz. Entonces 11.97 más 111,94 y todo eso en raíz. Y lo estaría dando como resultado 11.13 Newton partido en Coulomb. Y ahí tendríamos el resultado de la pregunta, que era ¿cuánto siente el observador? Entonces, como resumen, en este ejemplo teníamos dos partículas. Vamos a borrar los colores, vamos a borrar los campos y volvemos a la idea original, que habían dos partículas, que la vamos a poner con rojo ahora. Una partícula que era la Q2 y otra partícula que era la Q1, y había un observador que estaba situado acá en verde. Ese observador sentía dos campos, uno que venía desde esta dirección por la carga Q2 que iba para allá, y otra que iba de la Q1. Aquí había que denotar algo que no lo di por hecho, que era que Q1 como Q2 son cargas positivas. Entonces, como son positivas, el campo iba hacia afuera de ellas, que es lo que hablamos sobre las cargas. La segunda clase que hablamos en el curso, que era sobre carga, habíamos dicho que lo que generaba las cargas positivas
iba fuera de ellas, mientras que las negativas iban hacia ellas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una carga positiva, el campo y la fuerza va hacia afuera. Pero en las cargas negativas va en la dirección hacia ellas. Como en este caso las dos son positivas, por eso van en esa dirección. Y para calcular el campo, tendríamos que sumar la del campo 1 y la de la carga 2. Campo 1 y campo 2. Para eso, habría que recordar entonces cómo calcular el campo, que era la carga que él la generaba por la constante de Coulomb dividido por la distancia al cuadrado. Pero el campo 1 solamente iba en el eje Y. Entonces, como va solamente en el eje Y, solamente va hacia arriba, el eje X es 0. Y el total es el eje Y. Mientras que el campo 2 está en diagonal. Y como va en diagonal, tenemos que descomponerlo para un eje X y un eje Y. Pero tenemos que calcular sí o sí el valor del campo con la fórmula. Pero no sabemos la dirección. Después que calculamos el valor del campo, que nos dio 432, calculamos sus componentes, lo descomponemos. Descomponemos en el eje X y en el eje Y. Y para eso había que calcular el ángulo. Pero habíamos dicho que ese ángulo no era necesario porque ese triángulo que se forma es semejante al triángulo grande. Y tenemos las proporciones. Sabemos cuánto vale el seno y sabemos cuánto vale el coseno. El seno va a ser el cateto opuesto, que era 3, por la hipotenusa, que era 5. Y el coseno del cateto adyacente, que sería 4 dividido en 5, que es lo que habíamos dicho acá. Por lo tanto, podemos calcular las componentes X y el Y de cada una. Hay que saberse la regla de descomposición de vectores. Y por eso, si les complica, les recomiendo que vean el video de descomposición de vectores. Entonces, ahora que los tienen descompuestos, simplemente es ordenar los resultados finales. Tenemos los resultados del campo 1 y del campo 2 descompuestos. Y ahora simplemente hay que sumar. Pero como son vectores, hay que sumar componente por componente. El eje X con los componentes del eje X y los componentes Y con los componentes Y de cada uno de los vectores. Y ahí lo podríamos obtener. Y es la suma que hicimos. Entonces el resultado es este. Pero ese vector está descompuesto. Y si yo quiero saber su magnitud, tendría que calcular, es como el Pitágoras, la magnitud, que es los componentes al cuadrado en raíz. Y ahí está la idea general de cómo se calcula el campo, que es lo que habíamos hablado, si esto no es nuevo, solamente estamos como reforzando un poco la idea general del resultado. Vamos a hacer otro ejemplo y para eso vamos a considerar, recuerden que si tienen alguna duda o alguna pueden escribirla en chat o decirla, o si ven que me cometo un error como el del valor del coseno, que lo escribí al revés, me lo escriben por el chat. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que hay dos cargas. Vamos a escribir ahora. Es que si tiene carga negativa, ejemplo, si ahora yo hago exactamente el mismo ejemplo, pero el Q2 digo que es negativo, imaginemos, vamos a hacer lo mismo procedimiento, pero con Q2 negativo. Vamos a borrar acá. Por eso voy a hacer como el mismo ejemplo, hasta así, pero con Q2. Si el Q2 es negativo, ahora su campo va hacia acá. Va hacia la carga. Entonces, el Q1 no cambia. Es el mismo procedimiento. Pero ahora el Q2 cambia los valores. Pero estos triángulos son semejantes. El triángulo que yo tenía, voy a dibujar acá los ejes. Y con color. El triángulo que yo tenía acá, este triángulo que está acá, es semejante al que está acá, porque comparte las dos mismas líneas. Por lo tanto, la diferencia
va a ser la siguiente. Si anteriormente la componente Y me daba positiva porque iba para arriba, la componente Y ahora me va a dar para abajo, negativa. Entonces la componente Y, en vez de darme 2,59, me da menos 2,59. Y la componente X, que antes me iba para la izquierda y me daba negativa, ahora se va a la derecha y me da positiva. Entonces, ¿a dónde está la componente X? Que la habíamos puesto negativa, sería positiva. Entonces cambia eso, cambia el orden acá. Esta va a ser positiva ahora y esta va a ser negativa. Entonces cuando sume, ahora este va a dar positivo. Y ahora no va a ser 7,99 más 2,59, va a ser una resta. ¿Se entiende? Y eso, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, que sea positiva o sea negativa no afecta mucho. Así, sí afecta harto en la dirección del vector. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. No hay que preocuparse. Y sobre todo con el ángulo. Yo entiendo que la preocupación es si es seno o coseno, pero ahí es practicar un poco los triángulos. ¿Ya? Ahora consideremos que la idea que tenía, que tenemos los ejes X y el eje Y. Y lo que queremos hacer es lo siguiente. Supongamos que tenemos las dos cargas y las vamos a llamar Q1. Una carga Q sin valor, positiva, y otra carga Q, positiva. No, negativa. Vamos a considerar que una es positiva y una es negativa. Y aquí alguien quería negativa. Negativas. Y están a una distancia sin números, sino que lo vamos a dejar con letras. Están a una distancia A. Y esta está a una distancia A. Pero para el otro lado sería un menos A. Entonces, la carga, la primera, es positiva y la coordenada va a ser A0. Y la carga negativa tiene como coordenada menos A0. Es un número, ¿verdad? Pero no sabemos, puede ser 3, 4, 5. ¿Ya? Y queremos determinar el campo. ¿Y dónde lo vamos a situar? Vamos a considerar, a ver, en un punto arbitrario puede ser, a ver, ¿dónde lo podemos situar? Vamos a poner que el observador está por acá, en el eje X, solamente en el eje X. El observador, que somos nosotros, estamos en un punto cualquiera X, pero no en el eje Y. Solamente estamos en esta línea que vamos a poner acá. Estamos en el eje X. Oh, no. Estamos acá. Podemos estar en cualquier punto acá. Podemos estar acá, o podemos estar ahí, o podemos estar ahí. Hay que pensar. Entonces queremos calcular el campo. Entonces son dos cargas. La carga positiva y la carga negativa. Entonces van a haber dos campos. El campo positivo y el campo negativo. El campo positivo, la dirección va a depender porque dependiendo de dónde vamos a estar parados. Hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Si el valor del X es mayor que el A, si nuestra posición está más lejos del 0, el campo va a ir hacia la derecha. Por lo que habíamos hablado recién, el campo se genera desde la carga positiva hacia el observador. Entonces va en esa dirección. Pero si el X es menor que A, va hacia la izquierda. Eso quiere decir que estamos parados como por acá ahora, o por acá. Entonces la dirección va hacia allá. Eso es lo que cambia, que están esas dos posibilidades. Y tenemos que considerarlas. El número va a cambiar signo positivo o negativo, pero no más que eso. Hay que fijar, vamos a trabajar paso a paso, pero era la idea. Ahora calculemos el valor. El valor del campo positivo va a ser la constante por la carga, que es positiva, por la distancia entre los dos, la distancia desde Q hasta donde estamos parados. Esa distancia se calcula como una diferencia de posición.
posición 1 y posición 2. Y la diferencia habíamos dicho que era simplemente la recta. X menos A, la posición de nosotros, menos la posición de la carga. Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí. Esta fórmula va a funcionar si el X, esta fórmula va a ser cuando el X es mayor que el A. Si el X sea menor que el A, lo único que va a cambiar va a ser que es desde A hasta X, por el signo negativo. Pero va a dar exactamente igual. Y eso es por el cuadrado. Por eso en la fórmula, cuando uno calcula el campo, y se lo había dicho una vez, igual que el de la fuerza, hay que decir gracias de que sea al cuadrado, porque le interesa la magnitud. ¿Qué significa la magnitud? Es que la distancia es desde un punto a otro, pero sin importar si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Solamente es el número. Por eso se eleva al cuadrado. Porque si no le eleváramos al cuadrado, sí importaría hacia dónde va. Y cambiaría totalmente el resultado. Si fuese hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero como le da lo mismo, el campo se siente igual. ¿Qué significa? Si yo tengo una carga acá y yo soy el observador, el campo que se siente, voy a dibujar como el campo. Aquí hay un campo, aquí hay unas líneas de campo. El campo que yo siento tiene que ser el mismo en cualquier dirección. Si estoy a la distancia correcta, si estoy a la misma distancia, es independiente. Siento exactamente el mismo campo. Es como el ruido. Si alguien gritara, yo puedo sentir exactamente el mismo ruido si estoy a la derecha o estoy a la izquierda. Tengo que sentirlo igual. Por eso el campo no depende de la distancia, no depende de la dirección de la distancia, solamente depende de la distancia. Y por eso está el cuadrado, para asegurarnos ese valor. Entonces, si uno se da cuenta, da lo mismo si da negativo o da positivo, va a dar el mismo resultado. Por eso uno puede decir que el campo va a ser la constante por la carga y da igual si escriben x menos a o a menos x al cuadrado. Pero por eso quería hacer este ejemplo, para que se dieran cuenta de eso. Que da igual. Solamente quiero calcular la distancia entre dos puntos. Nada más. Yo considero cuál es el punto inicial y cuál es el final. Porque el cuadrado lo va a solucionar igual, de la misma forma. En un resultado me va a dar, ejemplo, si el x, vamos a darle valores. Supongamos que el x valga 3 y el a vale 5. Entonces, de esta forma me va a dar negativo. Y de esta forma me va a dar positivo. Pero al llevarlo al cuadrado van a dar el mismo resultado. 3 menos 5 me da menos 2. Y el 5 menos 3 me da 2. Y al cuadrado son exactamente lo mismo. Por eso te soluciona todo el cuadrado al considerar distancia. Y esa es la fórmula, no hay más. En el eje X, no hay nada en el eje Y. Como estamos parados en el eje X, no cambia nada. Ahora habría que hacer exactamente lo mismo, pero calculando el de la carga negativa. Y el campo de la carga negativa va a ser simplemente la constante por la carga, pero la carga es negativa, entonces voy a poner el menos afuera. Y la distancia, aquí cambia la distancia, porque la distancia, voy a poner con rojo ahora, estoy calculando desde este punto hasta esta carga. Ya no es x menos q, es x, que es toda esta distancia, esto es x hasta donde yo estoy parado, más el valor de a, este cachito. No restarlo. Lo voy a hacer acá para que lo entendamos bien, con un eje. Tengo esta distancia que vale a. Y tengo este punto que la distancia vale x. Entonces, si yo quiero calcular desde este punto a este punto, lo que hicimos recién en la carga 1 fue calcular la diferencia de x, todo esto es x, y le restamos a. Entonces, x menos a al cuadrado. Y eso lo da lo rojo. Ahora,
Está el otro caso, que es lo que vamos a hacer ahora, que está acá, pero el A va en este igual. Para acá vale exactamente lo mismo, vale A. Entonces, ahora la distancia que quiero calcular, vamos a ponerla con morado, es toda esta distancia. Entonces va a ser el verde, que era X, pero le vamos a sumar el A, que es este pedazo que le faltaba ahí. Entonces, va a ser X más A al cuadrado. ¿Me esperan un momento, por favor? ¿Ya? Voy a silenciar y en un minuto vuelvo, que tuve un percance. Ya, gracias. Entonces, la dirección del campo negativo, como habíamos dicho, que era el de esta carga negativa, y acá estamos el observador, que está en una distancia X, era simplemente calcular la distancia que hay de aquí a acá. Por eso se suma. Estábamos sumando esa diferencia. A diferencia de que cuando calculábamos la del campo positivo, era la carga positiva, pero era la diferencia. Por eso es bueno que siempre hagan los dibujos. Aunque se sepan la fórmula, hagan los dibujos. Entonces el campo total, el total, va a ser el campo negativo más el campo positivo. Porque lo estoy sintiendo, los tengo que sumar. Aunque den negativo, aunque den positivo, lo sumo. Y el resultado va a ser, la carga era negativa, y la distancia de la carga negativa era X más A. Mientras que la carga positiva era X menos A al cuadrado. Disculpen, ahí puse el cuadrado dentro del paréntesis. Y ahora podría desarrollar los cuadrados. Porque como tienen, fíjense en la parte de arriba, tienen casi tienen el mismo numerador, solamente con el signo. Voy a cambiar el positivo adelante primero y el otro negativo. Sería X menos A y el otro sería X más A. Cambié el orden, cambié el primero, lo puse segundo y el segundo primero. Podría juntar el denominador. Si yo juntara el denominador, me va a quedar X menos A por X más A. ¿Por qué hago eso? Porque arriba tienen exactamente el mismo factor. El KX lo multiplicaría por el cruzado y el menos KX lo multiplicaría por el término cruzado. Podría separar los paréntesis. Sería X cuadrado más 2 veces XA más A cuadrado menos KQ, voy a poner colores, esto es todo eso, y esto será eso, menos Q es menos Q, y ahora este término, expando el término cuadrado, me estaría dando X cuadrado menos 2XA más A cuadrado. Y fíjense que se van a ir términos. Los 2XA se van a ir o se van a sumar. Hay términos que se van a ir y otros no. Hay que empezar a fijarse. Este término va a multiplicar este. Este término va a multiplicar este, pero quedan con signo cambiado. Se van a eliminar. Se va a ir él con él. Se va a ir él
con él y solamente va a sobrevivir. Y abajo está todo el denominador, que no hay que olvidar. X menos A por X más A. Y solamente va a sobrevivir el KQ por 2XA menos KQ por menos 2XA, porque van a dar positivo, dividido por X menos A, X más A. Y eso va a dar como resultado 4 veces, porque ahora van a ser 2 más 2, 4, KQXA dividido por X menos A por X más A al cuadrado. Podrías, en la parte de abajo del denominador también, a ver si da un resultado. Vamos a ver cuánto se multiplicará los términos. ¿Qué es lo que se puede generar? ¿Profesor? Sí. Pero las KQ no se pueden ir también. ¿Cuál? Una está más y la otra menos. KQ, que ahí dice KQ en positivo y la otra está en negativo. ¿No se pueden sacar esos dos también? Es que este negativo se va a multiplicar con ese negativo y me va a dar positivo. Ya, al estar con un Sí. paréntesis, Sí. primero. Sí. Mira, las únicas que se fueron que este es positivo, este X es positivo, entonces ese con ese me da positivo, pero este X que es positivo al multiplicar afuera queda negativo, entonces me queda exactamente el mismo pero se elimina. Y lo único que van a sobrevivir es el cambio del signo. Mira, voy a borrar esas líneas que puse y los colores. Ahí. Y uno puede observar más tranquilamente eso. Ahí. Ahora en la parte de abajo, el denominador, puedo fijarme lo siguiente. Arriba tengo 4KQXA y abajo tengo un X menos A al cuadrado. Eso significa que es X menos A por X menos A, porque está al cuadrado, como A por A o X por A. Y el X más A también está al cuadrado. Y en los cursos de matemáticas que ustedes tuvieron que haber enseñado este producto notable que se llama la suma por su diferencia. Suma, por eso se llama suma por su diferencia. Entonces, esto lo que me genera es un X cuadrado menos A cuadrado. Y fíjense, acá tengo un X menos A y acá tengo un X más A. Y acá tengo otro X menos A y lo multiplico por ese X más A. Lo que va a originar va a ser 2 suma por su diferencia. Me va a originar un X menos A azul, por eso puse por colores, que el azul con el azul me va a generar este, y el verde con el verde me va a generar exactamente otra suma por su diferencia, pero de color verde. Para poder simplificar todo, lo hice simplemente para tener un paréntesis menos. Podrían haberlo dejado hasta ahí, pero una manía. Y ahí está el resultado del campo. Entonces uno aquí tiene el resultado final. Entonces el campo total es 4 veces KQXA partido en X cuadrado menos A cuadrado al cuadrado. Y uno podría decir, ¿qué pasaría si la distancia es pequeña? Si el A, esto ya terminamos el ejemplo, ahora estamos hablando. Si estas cargas estuvieran muy cerca, en los cursos de electricidad le llaman el dipolo. ¿Qué significa que estén muy cerca? Que el A es muy pequeño. Pero si el A es pequeño, el A cuadrado es insignificante, porque está al cuadrado. Es un valor menor que 1. Entonces, por ejemplo, si fuese 0,3, el 0,3 al cuadrado es más pequeño todavía. Entonces uno lo puede despreciar.
puede eliminar el término al cuadrado, es un ejemplo, ¿no? Si el A fuese muy pequeño, y lo que pasaría es que, si se fijan, obtendríamos, si consideramos, solamente para terminar, el A lo dejamos porque el A es pequeño, pero no tan pequeño, sino que el A cuadrado es pequeño, solamente el A cuadrado. Y tendríamos esto. Se van los X y lo que aparecería sería la fórmula del dipolo. Que esto en algunos cursos avanzados, pues puede ser que por sus carreras después lo vean, aparece la fórmula del dipolo eléctrico. ¿Qué significa dipolo? El nombre es di, que son dos, y dos polos. Dos cargas pueden ser opuestas o iguales. Dos cargas que están muy juntas. Que están separadas, pero si nosotros estamos muy alejados, son imperceptibles y es como si fuesen una sola. Y esto en general forman campo eléctrico, la señal eléctrica, los dipolos y eso. Pero la pregunta era solamente hasta acá. Poder desarrollar un poco la matemática, poder practicar esto de la suma por su diferencia, multiplicar los términos. Esa era la idea de la pregunta. Entonces, para terminar, volver a lo que habíamos hablado al principio, que era para los que llegaron recién. Recuerden que todo esto está siendo grabado, igual que la primera parte también fue grabada, pero para que lo tengan en consideración. Primero, recordarles que el calendario de todas las fechas, por lo menos semanalmente, están en el aula, están desde el comienzo del semestre. Y por aula, primero tienen que recordar que tienen una tarea que entregar, grupal. Recuerden que la fecha límite es el fin de semana. No esperen el último día para subirla. Y recuerden que se sube, aunque sea grupal, yo les recomiendo que, ejemplo, ya son 5 personas o 6 personas, ya no me acuerdo. Imaginemos que una de las personas ya lo tiene listo, lo tiene bonito y todos lo aprobaron, todos lo vieron y dijeron, sí, tu trabajo está bien, hagámoslo en grupo, y me lo quieren enviar, todos tienen la copia. Entonces cada uno de ustedes lo tiene que subir al aula antes de la fecha límite. No me basta con que sea uno, por lo menos el trabajo, aunque súbanlo cada uno y así se aseguran que esté subido. ¿Ya? ¿Cómo ustedes lo hacen? Es ya en grupal. Se pueden juntar los 4, los 5, o designar a alguien para esta tarea, para la siguiente lo hace otro y así. Pero yo les tiro como consejo que si van a designar, ejemplo, a 2 personas para que lo hagan, las otras personas revisen el trabajo y le digan, oye, te falta esto, está mal esto, para que lo tengan en consideración. Lo segundo, eso es para la primera tarea. Mañana, por calendario, tenemos el segundo control. El segundo control va a ser habilitado desde la mitad de la clase, y yo lo voy a habilitar, hasta el día viernes. Los controles son de más tiempo. Y de la misma forma, el control dura media hora. Ustedes desde el momento en que lo activan en el aula, tienen media hora. Y el control se centra solamente en la ley de Coulomb. ¿Ya? Solamente en la ley de Coulomb, que lo que habíamos visto la semana antepasada y pasada. Para que lo tengan en consideración, no es materia nueva. Mañana, en la primera mitad de la clase, vamos a hacer un resumen general de qué es lo que hemos visto de todas las clases. Eso quiere decir que pueden ver todas las clases por video, pero yo mañana voy a repasar y cuál era la importancia, desde vectores, Coulomb, Carr, todo lo que habíamos hablado. Y después le habilito el control para que quieran practicar automáticamente o ver, o cualquier consulta. Recuerden que cuando ustedes hacen un control, si se equivocan, pueden darlo hasta 3 veces, pero por cada vez que lo hacen le descuentan puntos. El sistema yo lo hago de esa forma, para que tampoco se aproveche. Ejemplo, alguien que en la primera se sacó un 90 y dice, lo voy a hacer de nuevo para sacarme un 100. No, pues la segunda ya el sistema te descuenta 10 puntos, si no me equivoco. Por lo tanto, para que lo tengan en consideración. Y lo segundo es que si la primera te sacaste un 70, en el otro un 80, y la tercera vez te sacaste un 30, el sistema considera el mejor. Tampoco hay que preocuparse de eso. ¿Ya? También en la nota las pueden ver, en el aula ya están, el sistema les da la nota inmediatamente, entonces saben cuál es su nota.
El certamen de la próxima semana, ya entonces ahora hablando de la próxima semana, la clase del día martes, vamos a hacer ejercicios generales de todo el contenido, volver a hacer de campo, de ley de Coulomb, de carga y consultas. Y el certamen de la próxima semana es todo el contenido hasta campos, es todo lo que hemos hablado, están todas las clases grabadas, la pueden estudiar desde ahora, pueden estudiar todo el contenido. Pero el certamen es el día jueves y se toma en horario de clases. Se habilita solamente en el horario de clases. Desde no me acuerdo en qué la hora exacta, pero desde que comienza la clase yo habilito el certamen. No, el miércoles, sí, disculpen que estoy pensando jueves, el miércoles, es la última clase de la semana. El día miércoles, desde el comienzo de la clase, se activa la prueba y se termina en el horario del término de clase. Y yo estoy en el Zoom igual que ustedes por si tienen alguna duda. Y no hay una segunda oportunidad ni tercera oportunidad. Los certámenes solamente se dan una vez. Se contestan y se termina el certamen. Y lo suben y lo cierran. En el día del certamen tienen que tener calculador. ¿Sí? ¿La prueba empieza un cuarto para las 4? A la hora sí. Igual voy a esperar. No, voy a esperar un momento. Yo la voy a habilitar, entonces voy a esperar que esté la gran mayoría todo y ahí habilito la prueba. Ya. ¿Ah? Igual puede que la suba antes y ahí va a decir desde qué hora va a estar la prueba. ¿Ya? Y es con tiempo. Si usted, ejemplo, no cierran la prueba antes de la hora término, el sistema les toma como malo. Si por ese motivo tienen algún problema ese día, personal, o se les cayó el internet, o se cortó la luz en su zona, no se preocupen porque eso puede pasar. Y cuando se solucione el problema, inmediatamente den un correo de aviso a mí con copia del jefe de carrera explicando qué es lo que pasó. Y ahí vamos a ver las consideraciones. El jefe de carrera es decir, sí, mira, ese chiquillo faltó además de tu clase a muchas clases más porque se le cortó la luz o algo más. Pero que se hayan quedado dormidos no se justifica. Que se le haya olvidado tampoco o si llegan tarde tampoco. Por eso tienen el horario de clase y los certámenes se toman en el horario de clase. Tampoco pueden ser más de un día porque es un certamen. Vale más que un control. ¿Ya? ¿Profesor? ¿Mm? En el caso de que ya uno le esté dando el certamen Sí. y ya quede poco para acabarse, y no sé, Sí. está en la última pregunta, y se termina el tiempo, ¿eso cuenta como que uno no dio el certamen? Yo por lo que entiendo, yo habilité los controles, ejemplo, que si ustedes se termina el tiempo y ustedes no contestan, él considera todas las preguntas guardadas hasta ese momento. ¿Los certámenes iguales? Voy a habilitar eso también, pero igual hay que no jugar con eso. Yo voy a avisar, porque como es en clase, el certamen, yo les voy a avisar, quedan 15 minutos, quedan 10 minutos, quedan 5. Ay, Voy a avisar más de una vez. No se les va a olvidar porque vamos en clase, yo voy a estar con ustedes. Que ustedes se vayan o apaguen el Zoom ya es cosa de ustedes, pero yo voy a avisar. Y voy a avisar con anticipación, no el último minuto. Ya eso va a depender de ustedes. Si se arriesgan o no se arriesgan. ¿Ya? ya. Eso. Entonces lo estaríamos viendo mañana. Y cualquier cosa, recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver en YouTube. Esta clase la voy a grabar y la voy a subir dentro del día. ¿Ya? Lo vemos, que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Cuídate. Chao, profe. Chao. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo la clase pasada no vine y ahora me enteré que había un trabajo de grupo durante la semana. Sí. ¿Cómo lo hago? ¿Quién te dijo que había trabajo de grupo? Un amigo. Un compañero. Que ese compañero te agrega a su grupo. Ah, bueno, no hay problema. Es que Ahí solucionate con ellos, después ellos te van a decir, ya hace tú la siguiente tarea. O ahí que vean ustedes. Ah, ya, gracias. Ya. Eso. Chao, chao.